hablamos de uno de los actos más perturbadores llevados a cabo en los últimos 100 años, sin duda tienen que estar los experimentos realizados en humanos por la Unidad 731, un grupo de científicos que dedicó su vida a desarrollar la forma más eficiente y letal de crear armas de destrucción masiva. Y si bien a día de hoy se siguen creando este tipo de armas, lo que pone a estos experimentos como uno de los puntos más bajos de la humanidad es que para obtener un resultado más realista, a la Unidad 731 no le importó sacrificar miles de vidas humanas con el fin de crear el arma biológica más letal conocida hasta el momento. En este video vamos a hablar de una historia muy delicada, pero a su vez no creo que se deba silenciar, porque como vas a ver, el factor principal que hizo que muchos de los doctores detrás de estos experimentos se salieran con la suya fue porque se hizo una campaña exhaustiva para ocultar la realidad de las atrocidades que hicieron, haciendo que durante décadas los crímenes de la Unidad 731 fueran solo un mito, aunque principalmente esto también fue así, porque todo aquel que entró a esa unidad no sobrevivió para contarlo. Para conocer mejor cualquier historia es necesario ponerle cara a un protagonista, y sin duda la mente macabra detrás de los planes de la Unidad 731 es este hombre que ves en pantalla. Shiro Ishii nació en junio de 1892 en Shibayama, Japón, por lo que crecería en la época feudal del país, y para su fortuna, su familia eran de los mayores terratenientes locales, pues su padre tenía el control de una gran producción de sake, lo que les otorgaba bastante poder, y en ese ambiente lleno de privilegios, Ishii se crió junto con sus 3 hermanos. Es así como sus actitudes clasistas no tardarían en salir a la luz, pues desde muy joven ya era catalogado como alguien engreído, directo y arrogante, ya que para Ishii existían personas cuyo valor era más que el de otras, y en su caso, como venía de una familia adinerada, para él su vida valía más que la de la mayoría. En 1920, Ishii se graduó en la carrera de medicina y al poco tiempo se enlistó en el ejército, ingresando rápidamente como cirujano militar, demostrando un desempeño sobresaliente, el cual hizo que en 1924 se ganara una beca para hacer su posgrado, especializándose en el área de microbiología. Y aquí es cuando las cosas empezarían a ponerse perturbadoras, pues al obtener su doctorado en 1927, Ishii viajaría por Europa y Estados Unidos, recorriendo más de 30 países, pero lo haría no como vacaciones, sino como un militar, cuya finalidad era la de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas, quedando fascinado por Alemania, en donde se dedicó a estudiar los gases tóxicos y venenosos que los alemanes habían utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Shiro Ishii era alguien frío, raramente interactuaba con sus compañeros más allá del trabajo. Incluso se habla de que dejaba sucio el equipo del laboratorio a propósito, con la esperanza de que otros estudiantes fueran castigados por esto. Pero a pesar de su pésima forma de ser, nadie se imaginaría que en la mente de Ishii su mayor deseo era tratar a seres humanos como meros objetos de experimentación. Una vez regresó a Japón, Ishii, motivado con sus nuevas ideas que florecieron en Alemania, empezó a promover entre sus supervisores la gran importancia de desarrollar armas biológicas, pues creía firmemente que las futuras guerras solo se podían ganar mediante la ciencia produciendo armas de destrucción masiva. Al principio Ishii era tomado como un loquito que no sabía de lo que hablaba, hasta que casualmente sucedió un desafortunado acontecimiento que lo llevó a ser más respetado, y es que al poco tiempo de su regreso se desató una epidemia de meningitis en toda la región de Shikoku, a lo que Ishii diseñaría un filtro especial para el agua que ayudaría a frenar la expansión de esta enfermedad, y el éxito que obtuvo fue clave, ya que demostraría su talento como epidemiólogo, a su vez como la letalidad de ciertos microorganismos y su capacidad de desestabilizar a la sociedad. Para 1930, Ishii ya era considerado como uno de los mejores doctores del país, por lo que por fin pudo organizar un departamento de inmunología
que estuviera dedicado a las investigaciones sobre la guerra biológica. Paralelamente, al año siguiente, Japón pretendería expandir su imperio conquistando China, iniciando el 18 de septiembre de ese año, tras la invasión de Manchuria por parte de Japón. De esta manera, Ishii sería destinado al remoto distrito de Pingfang, ubicado al noroeste de China, y allí sería puesto al mando de la denominada Unidad Antiepidémica de Suministro de Agua 731, el cual pretendía ser un plan de potabilización de agua para las tropas japonesas que estaban en China, pero que en realidad se trataba de un equipo secreto que estaría encargado de investigar armas biológicas, las cuales fuesen capaces de poder originar una plaga tan poderosa que pudiera exterminar totalmente a sus enemigos. Es por ello que esta tarea debía ser sumamente secreta, ya que de descubrirse, tropas de todo el mundo iban a intervenir en Japón, más aún con el reciente Protocolo de Ginebra que prohibió el uso de armas químicas y biológicas en combate tras los horrores vistos con el gas mostaza y otros agentes en la Primera Guerra Mundial. Así que las reglas eran: nos podemos reventar a tiros, pero nada de gases y vainas raras. No obstante, hasta el emperador japonés ya había dado la luz verde para la construcción de un primer campo de prisioneros, pues como van a ver, los japoneses eran muy eficientes y el crear este centro en China no era casualidad, pues ellos veían a los chinos como inferiores, por lo que pensaron que lo mejor era tener este centro cerca de donde iban a estar sus conejillos de indias. Sin embargo, esto no iba a ser tan fácil, ya que los primeros prisioneros se fugaron del lugar al poco tiempo y al año siguiente el complejo sufrió un ataque con explosivos, por lo que este ni siquiera llegó a ser construido. Debido a estos inconvenientes, en 1936, el proyecto se trasladó al sur de la ciudad de Harbin, lugar donde finalmente se construyó el gran complejo de investigación, el cual fue construido por 15.000 esclavos civiles chinos, de los que un tercio falleció debido a las crueles condiciones de trabajo. El territorio de este lugar ocupaba nada más y nada menos que 6 kilómetros cuadrados y constaba de unos 150 edificios que se dividían entre prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes, calderas con todo tipo de agentes químicos, un gran crematorio y, por supuesto, para disfrazar todo lo que estaban a punto de hacer, la fachada y la entrada principal eran así como la de los típicos centros de salud de la época, para que todo aquel que los visitara no tuviera idea de lo que Shiro Ishii tenía entre manos. Con esta construcción se demostró que en ambición de poder nadie fue tan lejos como lo hizo Japón, pues estaban apostándolo todo en este nuevo programa biológico para poder aplastar a todos sus adversarios en una nueva guerra que estaba próxima a estallar. La unidad 731 llegó a contar con 3.000 empleados, en los que solo un 10% eran médicos. Este escuadrón estaría compuesto por 8 divisiones, en donde cada equipo realizaba diferentes funciones, como la División 1, que estaba a cargo de las investigaciones sobre enfermedades infecciosas y de alto riesgo, las cuales eran empleadas en seres humanos para su estudio, por lo que se había creado un tipo de prisión que tuviera la capacidad de poder mantener encerradas a más de 300 personas. La División 2 se ocupaba de probar las armas biológicas que la División 3 creaba, centrándose más en la efectividad que estos aparatos tenían a la hora de esparcir diversas enfermedades patógenas y parásitos, mientras que las otras 5 divisiones se encargaban de la logística, la salud y la capacitación del personal. Si creías que a la Japón imperial se le fue de las manos este tema de las armas biológicas, espérate a ver qué sucedió en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora con este conflicto en marcha, la inversión en la unidad 731 se fue a las nubes. Ahora el teniente general Shiro Ishii tenía bajo su mando una gran red de centros similares a la unidad 731, los cuales estaban ubicados en varias ciudades de China como Beijing, así como también en Singapur y Tokio, manteniendo activos a más de 10.000 trabajadores que eran denominados bajo el nombre de las Fuerzas Bacterianas Japonesas, iniciando una guerra biológica en más de 20 ciudades en China.
Como ya venía siendo sospechoso que los japoneses invirtieran tanto en instalaciones para supuestos centros de salud y tratamiento del agua, distintas partes de la unidad se hicieron pasar por aserraderos y como un juego de palabras llamaban maruta a sus sujetos de prueba. Y es que esta palabra significa troncos en japonés. De esta manera, forma de burla, los trabajadores se comunicaban diciendo frases como ¿cuántos troncos cayeron hoy?, para determinar la cantidad de prisioneros que habían perdido la vida ese día, y en los testimonios de los mismos médicos que trabajaron allí, afirmaban que esto funcionaba como una forma de deshumanizar a sus víctimas, facilitándoles su trabajo a la hora de llevar a cabo los experimentos. Y esto fue lo que dijo uno de ellos. Decíamos que habíamos cortado un tronco, o varios de ellos. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos, ya que eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos, y ahora morían por segunda vez. Nosotros solo ejecutábamos una sentencia de muerte. Dentro de estos centros de experimentación se utilizaron prisioneros de guerra, detenidos políticos acusados de ser espías o miembros de la resistencia, especialmente todos aquellos que eran de origen chino, pero también hubo soviéticos, mongoles y coreanos, y con el pasar del tiempo y la necesidad de tener más conejillos de indias, militares empezaron a secuestrar a civiles que eran acusados a dedo de cualquier crimen, mayormente de conspiración, y a veces ni eso, ya que incluso llegaron a experimentar con mujeres embarazadas y sus crías. Al igual que hicieron los alemanes con sus campos de concentración, al principio muchas víctimas no sospechaban que estaban siendo llevadas a su muerte, pues estos civiles eran mayormente de zonas rurales y pensaban que estaban recibiendo una ayuda del gobierno, ya que al principio no los estresaban, los alimentaban bien en base a una dieta de arroz con pescado o carne y se les evaluaba constantemente chequeando que estuvieran sanos. Pero todo esto solo era parte de un sombrío plan en donde el único motivo era que necesitaban a los sujetos de prueba al 100% para que sus condiciones previas no afectaran a los resultados de los horrores que estaban a punto de sufrir. Shiroishi y sus colegas investigaron prácticamente todas las enfermedades infecciosas conocidas al momento, como cólera, tifus, botulismo, antrax, muermo, brucelosis, tuberculosis, viruela, sífilis, peste y muchas más. En serio, si digo todas, no termino. Cada sección de las instalaciones estaba separada por prisioneros con cada tipo de enfermedad. La mayoría ni sabía qué era lo que tenían en su sistema hasta que veían los síntomas florecer en su cuerpo, ya que al llegar les hacían creer que les inyectaban una vacuna para protegerlos, pero en realidad esa jeringa estaba cargada con cualquier infección con la que estaban experimentando en ese momento. Otras de las víctimas eran forzadas a comer alimentos infectados o a beber líquidos contaminados, como también se les obligaba a portar objetos o ropas contaminadas. Todo esto porque sabían que en caso de un ataque masivo, obviamente no podían inyectar a cada una de sus víctimas. Y ahora ya conociendo todo el contexto, por fin ha llegado la hora de compartirles en qué consistían muchos de los experimentos de la Unidad 731. Pero primero aclaro que este video está hecho con fines educativos, por lo que por si bien vamos a hablar sobre un suceso lamentable, no me parece bien que la plataforma lo censure, ya que hacer esto haría que menos personas se enteraran de los crímenes de la guerra. Además, claro está, no voy a dar ningún detalle explícito para dar morbo extra a lo sucedido, ya que como digo, todo está hecho con fines educativos. Como dije al principio, nadie que entró como prisionero a la Unidad 731 salió de ahí con vida, por lo que se podría decir que los que tenían más suerte eran los que ejecutaban nada más llegar. El promedio de vida de la mayoría de las víctimas era de 4 a 6 semanas, la mayoría llegaba a las instalaciones en un vehículo sin ventanas y con una bolsa en la cabeza para que en caso de que quisieran escapar ni supieran en dónde estaban parados, ya que una vez dentro tampoco es que tenían acceso libre hacia ventanas o a zonas así abiertas, y gran parte de los que se encontraban dentro estaban en las instalaciones bajo tierra o en celdas en total aislamiento. Y una vez llegaban ahí abajo, se les ponía una supuesta
supuesta vacuna para protegerlos, porque como dije antes, en un principio los alimentaban bien y los trataban bien, haciéndoles creer que solamente les privaban de su libertad momentáneamente. La unidad 731 no solo probaba armas biológicas, también probaban la eficacia de armas convencionales. Por ejemplo, ponían a grupos en fila y les disparaban con armas de alto calibre para ver cuál era el poder de penetración, o sea, hasta dónde llegaba la bala. También lanzaban una granada a un punto en concreto y ponían a prisioneros en diferentes distancias para comprobar cuál era el rango de letalidad. Una cosa de la que tampoco hacía falta usar a personas para darse cuenta hasta dónde podía hacer daño una granada, pero a esta gente le daba igual. Al igual que usaban lanzallamas sobre ellos, o sea, todo el mundo sabe cuál es el daño que hace el fuego. También se les sometían a fuerzas G en centrífugas para comprobar cuánto se necesita para que alguien explote. Y hasta se les obligaba a beber los componentes del gas mostaza, que para el que no sepa puede decir, ¿gas mostaza? Pues yo le pongo mostaza a mis hamburguesas. ¿Qué tan malo puede ser? Bueno, este gas, si te cae en la piel, te quema. Al respirarlo, te revienta los pulmones hasta que le sale líquido, sin hablar de que te puede dejar ciego, y si encima de todo eso vives para contarlo, puedes desarrollar cáncer por este mismo. Así que por eso, después de la Primera Guerra Mundial, este gas quedó totalmente vetado. Muchas de las víctimas de esta unidad también fueron infestadas con pulgas transmisoras de la peste bubónica para investigar las posibilidades de esta forma de transmisión, ya que también ahí se probaba cualquier forma de esparcir una enfermedad. Tanto así que hasta obligaban a punta de pistola a prisioneros masculinos y femeninos a mantener relaciones para estudiar los efectos de enfermedades como la sífilis o la gonorrea. Inclusive algunos soldados o los mismos médicos japoneses mantuvieron este tipo de relaciones con las mujeres encerradas. Esto también con el objetivo de tener a más sujetos de prueba en estado de gestación, así como también ellos veían que así se fabricaban a sus próximos prisioneros con los que iban a experimentar. Y recuerdan cuando antes les dije que los que tenían más suerte eran los que ejecutaban rápido, pues sin duda las que tenían la peor suerte en todas estas instalaciones eran las mujeres embarazadas, ya que estas tenían que pasar varios meses como prisioneras, porque pues un embarazo no es de la noche a la mañana, y si bien no las trataban tan mal como a los otros prisioneros, pues esto al ser prolongado y aún así pues esta gente toqueteaba de vez en cuando y no tenían para nada de libertad durante todos estos meses, a las mujeres también se les mentía diciéndole que una vez dieran a luz las iban a dejar en libertad a ella y a su hijo, que nada más iban a chequear que su embarazo saliera perfecto y ahí mismo, pues les decían, mira, te voy a inyectar esta vacuna que va a hacer que tu hijo salga más fuerte o que tú estés mejor. Y al final, pues eso era una infección o algo así con lo que estaban experimentando. Y una vez la mujer daba a luz, los japoneses, para no desperdiciar, que esa palabra pues está terriblemente empleada, pero es como ellos pensaban, trataban a la mujer como cualquier otro prisionero y le quitaban la vida. Si pensabas que la cosa paraba aquí, pues no. Este segmento, hablando a cámara, se está haciendo muy largo y yo no estoy acostumbrado a ello. Ya aparece el canal de Fujo TV, canal que algún día va a volver. Me comentan aquí abajo si les gusta que explique las cosas así, pero en este caso no tuve opción, porque un tip si eres youtuber: si hablas de cosas delicadas, mejor enseña tu cara, porque así es menos probable que te desmoneticen. Continuando por aquí, otro de los objetivos de la unidad 731 era el poner a prisioneros en situaciones de guerra para saber qué hacer con sus soldados en caso de caer en desgracia en combate. Por eso, por ejemplo, sacaban una sierra y comprobaban cuánto tardaba alguien en perder toda la sangre. De igual modo, se encerraba a las personas en habitaciones con ventiladores para comprender mejor los efectos de la temperatura y la deshidratación. A otros se les sumergían partes del cuerpo en agua helada hasta que se congelaban, y los médicos experimentaban en cómo podían salvar sus extremidades, ya que saben que a temperaturas bajas los primeros que se nos congela son las manos y los pies.
A Shiroishi les encantaban estos experimentos de hipotermia en donde exponía a los prisioneros a temperaturas extremas. A algunos les ponía ropa mojada, el traje de invierno o verano militar japonés, otros estaban con una dieta alta en calorías a ver si eso controlaba el frío y otros estaban sin haber comido nada en días. Estas personas muchas veces las ataban en postes a la intemperie y para que se hagan una idea, en invierno en Harbin puede haber una temperatura de hasta menos 38 grados Celsius. Una de las prácticas más frecuentes y duras de la unidad 731 eran las vivisecciones, que para el que no sepa, eso es como cuando en la escuela te mandaban a llevar una rana y la tenías que abrir, pero en este caso se lo hacían a un sujeto con vida, para ver cómo funcionaba todo. También los japoneses, para ahorrar recursos, ni se tomaban la molestia de aplicar anestesia, y si llegaban a usar algún tipo de calmante, era porque querían probar algo muy radical que hiciera que el dolor que sentía la víctima les complicara el trabajo, o sea, que esta persona tenía que moverse porque no aguantaba el dolor. Por ejemplo, como cuando hacían trasplantes de partes del cuerpo entre personas o entre ellas mismas, como poniendo el brazo derecho en el lado izquierdo y viceversa. También hacían trasplantes de órganos, pero con órganos de animales, además de transfusiones de sangre. O por ejemplo, ¿saben eso de que la comida pasa por la boca, el esófago, luego el estómago y el intestino? Pues removían el estómago y conectaban el esófago con el intestino, cosían a la persona y esperaban a que se despertaba y pues veían qué pasaba, si alguien puede vivir sin estómago. Otro tipo de experimento era colgar a sus víctimas de cabeza para observar cuánto duraban, así como también medían cuánto se podía durar sin alimento, sin agua o sin dormir. A otros les privaban de cualquier tipo de luz, sobre todo de la solar, para ver qué reacciones tenían, ya que muchos experimentos también eran psicológicos, como a madres que las ponían en situaciones de riesgo con sus hijos, y en eso sí que no voy a entrar en mucho detalle, pero el experimento concluyó, porque ya van a ver que para mí esto no es una conclusión, porque está tratando en un ambiente cerrado. Estas mujeres tenían extrema carga de estrés, estaban ahí encerrada con su hijo, quién sabe qué mentiras les habrán dicho, pero la gente no es tonta. Pero esta gente concluyó que cuando había una situación de riesgo, las madres solían ponerse delante para que nada malo le pasara a su niño. Pero cuando veían que ya la situación era extrema, que sí o sí era de muerte, solían poner al niño delante de ellas. Y al final del experimento, los dos acababan sin vida. Sí, este experimento era bastante terrible y ojalá nunca se sepa el resultado final de cuál es la reacción humana ante este tipo de situación. También este tipo de cosas lo hacían con animales. Por ejemplo, hacían pasar hambre a 100 ratas y las soltaban en una habitación con un gato encerrado bien alimentado. Y la conclusión de aquel experimento era el demostrar que un animal considerado inferior era capaz de acabar con uno superior cuando se trabaja en equipo. Pues vaya conclusión de porquería. Obviamente 100 ratas, un montón de volumen, va a acabar con un gato. O sea, esta gente. Y es que ni siquiera ni los mismos japoneses se salvaron de la ambición de sus superiores, ya que por ejemplo está la historia de Yoshio Suda, un asistente de la primera división que accidentalmente, producto de los experimentos, contagió la peste bubónica, y como esta gente no se andaba con el ánimo de gastar recursos en ayudarlo, decidieron hacerle una vivisección, tratándolo como otro conejillo de indias. El mismo destino fatal también lo sufrieron otros asistentes de bajo rango que llegaron a infectarse. La mayoría de prisioneros, si por lo que sea llegaban a sobrevivir, eran puestos en fosas hasta que lentamente se les escapaba la vida, ya que los soldados japoneses creían que ejecutarlos de un disparo durante su agonía era un desperdicio de municiones. Se estima que este escuadrón se cobró de 3.000 a 12.000 víctimas. Sin embargo, esto no estaba ni cerca del número de sus bajas totales, ya que faltaba ver cómo era que iban a implementar en combate lo aprendido con los experimentos.
Para el año 1942, Shiroishi consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en una guerra real, por lo que varios contenedores de porcelana con distintas enfermedades fueron liberadas por el ejército japonés en diferentes ciudades de China, de los que resultaron fuertes epidemias provocándole la muerte a alrededor de 300.000 pobladores chinos, que fueron entre soldados y civiles que también habían sido infectados con anthrax a través de alimentos contaminados. Algunos de los sobrevivientes dieron testimonio de cómo las aeronaves japonesas rociaban los campos de trigo, los cultivos, manantiales y las fuentes de agua como embalses con estas bombas biológicas, a tal grado que incluso después de la guerra varias personas aún seguían infectándose, ya que estos virus y bacterias habían sido alterados para que el nivel de contagio sea el máximo posible. Para este entonces, los alemanes estaban perdiendo fuerzas y los japoneses estaban pasando a ser el enemigo principal de la guerra, más aún por el ataque a Pearl Harbor. Un ataque sorpresa donde más de 2.400 americanos perdieron la vida, todo porque a Japón le molestaban las sanciones económicas que Estados Unidos les había impuesto para frenar la expansión de su imperio. Y para continuar con la agresión, Shiroishi estaba elaborando su plan de ataque, una misión llamada Flores de Cerezo por la Noche. Un nombre que, por más romántico que suene, consistía en lanzar globos bombarderos de papel infectados con cólera, peste bubónica y tifoidea sobre los Estados Unidos. No obstante, para la cantidad de globos que tenían previsto realizar, hizo falta más mano de obra, por lo que el ejército movilizaría a miles de estudiantes japonesas adolescentes de las escuelas secundarias para que realizaran las labores del laminado y pegado del papel. Estos globos serían lanzados por la noche por medio de submarinos que se posicionarían frente a la costa americana, pero esta idea fue descartada debido a que los submarinos se necesitaron más como armas y para el transporte de alimentos, y no era buena idea gastar recursos en los civiles americanos si todavía no se habían hecho cargo de una buena parte de su poder militar, así como hicieron con China. Eventualmente, los ingenieros japoneses descubrieron que las corrientes de aire del Océano Pacífico podían servirles como un medio aéreo para llegar a su objetivo, planteando que en las estaciones con mayores niveles de viento les serían favorecedoras para que los globos se desplazaran usando un sistema de peso con sacos de arena, por lo que entre los meses de noviembre de 1944 y abril del año siguiente, el ejército japonés liberó 9.300 globos bombarderos cargados con dispositivos incendiarios a base de pólvora para que provocaran grandes incendios forestales, además de incubar las enfermedades con estos, pero la mayoría de los globos se perdieron en el camino o caerían al océano y solo 345 serían vistos en algunas partes de Estados Unidos, México y Canadá. Y aunque sí llegaron a territorio enemigo, sería totalmente en vano, pues los mecheros se humedecieron por el clima y nunca funcionaron, o eso quisieron hacer creer los medios americanos. Pues se sabe que el 5 de mayo de 1945, 6 personas perdieron la vida a causa de uno de estos globos que detonó cerca de Oregon. Las víctimas serían una maestra y su grupo de estudiantes que salieron a realizar una excursión campestre cerca de donde el globo estalló, pero este suceso se mantuvo en secreto bajo la campaña de censura que el gobierno de Estados Unidos manejaba para que los japoneses no se enteraran si su ataque había dado efecto. Pero esta censura también hizo que en un principio los estadounidenses no se tomaran tan en serio el programa de armamento biológico japonés, ya que según sus propias palabras, los japoneses no eran capaces de desarrollar armas biológicas sin la ayuda de científicos blancos. No obstante, este pensamiento iría desapareciendo poco a poco al descubrirse la ambición de poder del Imperio nipón. Para este entonces, todo el mundo estaba aterrado con la expansión japonesa por todo el sudeste asiático, pero ahora el foco de Ishii estaba en Estados Unidos, quienes eran su mayor piedra en el camino, ya que las demás potencias habían gastado la mayoría de sus recursos en luchar contra los alemanes, por lo que como represalia el nuevo plan de ataque biológico era lanzar una bomba en Los Ángeles y San Francisco. El ataque estaba programado para el 22 de septiembre de 1945. Sin embargo, como sabrán, Estados Unidos se les adelantó
el 6 y el 9 de agosto, lanzando las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, acabando con la Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945, de modo que la prioridad de Shiroishi y su unidad, al igual que hicieron los alemanes, pasó a ser eliminar toda evidencia de sus actividades criminales, disolviendo el escuadrón con la mayor discreción posible, así que comenzarían a exterminar a todos los prisioneros de experimentación, tanto los infectados como los sanos, para evitar que revelaran información, llegando a destruir todos los documentos de la unidad 731. Y para ahora sí no dejar evidencia alguna, Shiroishi le ordenó a sus soldados de mayor confianza poner dinamita en todas las instalaciones para hacer ver que estos solo eran unas ruinas más de la guerra, pero la mayoría de estos edificios estaban tan bien construidos que algunos restos quedaron en pie, como el único testimonio de lo que sucedió allí. Por eso incluso miembros de este escuadrón antes de irse soltaron a las ratas y pulgas infectadas que tenían en los laboratorios como un último acto de venganza, en las que se cree que le costaron la vida a miles de personas de la región. Como última orden, Shiroishi le dijo a cada integrante de los escuadrones que debían llevarse el secreto hasta la tumba, amenazándolos con arruinarles la vida y la de sus familias si revelaban los secretos de la unidad. Sin embargo, si estás escuchando esta historia, es porque de alguna forma se revelaron los secretos, así que ahí te va cómo salieron a la luz. Por más de que contaban con los recursos, los japoneses no tuvieron mucho tiempo para destruir la evidencia de lo que estuvieron haciendo durante años, ya que estaban en una carrera contrarreloj por los rusos que cada vez ganaban más terreno en China, y al llegar a Manchuria se encontraron partes de fotografías, documentos y algunas películas. Lamentablemente, los que no se pudieron salvar fueron las víctimas de esta unidad. No hubo ningún sobreviviente. En esta misión, el escuadrón 731 no cometió ni un fallo. Inclusive hubo ocasiones en las que algunos soldados japoneses trataron de salvar la vida a los prisioneros, pero terminaban siendo infectados y ambos morían por enfermedad. Debido a que nadie tenía una certeza de qué había sucedido en esas instalaciones, se empezó una investigación profunda. Los americanos sabían que quien estaba detrás de esto era Shiroishi, quien había fingido su propia muerte e intentó huir, pero acabaría siendo arrestado por los estadounidenses en 1946. No obstante, si esperas que Ishii y sus colegas terminen mal como el villano de cualquier película, déjame decirte que nada más lejos de la realidad. Y es que él sabía perfectamente cómo hacer su jugada, ya que en la muy rata le había ordenado a los otros japoneses que no revelaran nada, no con el fin de limpiar la imagen de su país, sino de tener algo con lo que negociar a la hora de salvar su pellejo, por lo que rompió ese voto de silencio que había dado antes, ofreciéndoles a los norteamericanos compartir toda la información de sus operaciones a detalle sobre cada uno de los experimentos que había realizado, solo si a cambio le daban inmunidad y una cantidad considerable de dinero para hacer su vida. Y es que los gringos lo capturaron seguramente diciendo: Shiroishi, usted está siendo arrestado por sus horribles experimentos hechos en humanos, pero ya que el daño está hecho, de casualidad nos podrías compartir qué aprendiste con ellos, pues está iniciando la Guerra Fría y es mejor que nosotros obtengamos esos resultados para saber qué hacer en caso de una guerra biológica. Bueno, en realidad de seguro no le dijeron eso, pero eso fue lo que Estados Unidos pensó. Además de que si los rusos capturaban a Ishii, ellos también sí o sí iban a querer saber los resultados de los experimentos para estar un paso adelante en la Guerra Fría. Es por ello que Ishii llegó a un trato por su libertad con los americanos, del que no hay muchos detalles porque no era para nada ético, y ya saben, el afán de Estados Unidos de hacerse los héroes del mundo. Aunque por un lado está bien, ya que esa información no se iba a perder, y eso de que el daño ya estaba hecho es cierto, y aparte esos experimentos indirectamente ayudaron a salvar vidas en el futuro, como por ejemplo a la elaboración de vacunas y el tratamiento de enfermedades.
De cualquier forma, estos experimentos fueron calificados por crímenes de guerra por la ONU, pero a diferencia de los juicios de Nuremberg, en esta ocasión Estados Unidos prefirió mirar hacia otro lado y negociar un trato más favorable con más comandantes japoneses de este escuadrón para que seguramente trabajen para ellos, así como la conocida Operación Paperclip, en la que científicos alemanes del Tercer Reich después de la guerra fueron reclutados para servir a los Estados Unidos con el fin de obtener inmunidad por sus crímenes. Es por ello que cuando se realizaron los juicios de Tokio de 1946 con el fin de juzgar los crímenes de guerra llevados a cabo por los altos mandos japoneses, a diferencia de las duras sentencias que se dictaron a muchos como la horca y cadena perpetua, Shiroishi y los otros miembros de la Unidad 731 no recibieron sentencia alguna, y muchos criticaron lo suave que fueron los americanos en estas sentencias, pero su voz tuvo mucho poder por encima de la de otros jueces, por ejemplo, chinos y rusos, porque Estados Unidos era la principal potencia ocupante de Japón. Además, los otros países tampoco estaban tan al tanto de los horrores llevados a cabo por esta unidad, porque de ser así, los chinos habrían enloquecido al saber lo que le hicieron a su gente. Al momento, esto solo era un secreto entre el servicio de inteligencia americano y los japoneses, aunque poco a poco los soviéticos decidieron cavar más en el hoyo, hasta que para 1949 contaron con las pruebas necesarias para hacer el proceso de Yabarovsk en Siberia, por el cual 12 oficiales de alto mando del ejército japonés e integrantes de los escuadrones de la Unidad 731 fueron condenados a cumplir sentencias de entre 2 y 25 años de prisión en campos de trabajo. No obstante, se desconoce por qué Shiroishi, que era el principal perpetuador de estas torturas experimentales, tampoco fue juzgado en este proceso. Por ello se sospecha que este también hizo un trato por debajo de la mesa con los soviéticos, y mi teoría es que los rusos seguramente conocían a más culpables que esos 12 oficiales que sentenciaron, pero que solo sentenciaron a esos 12 porque estos eran los únicos con los que no llegaron a un acuerdo, y es que por crímenes mucho menores, los soviéticos no lo dudaban y mandaban a la gente a la horca, ya que odiaban gastar dinero en mantener a un prisionero encarcelado. Por eso enviaban a la gente a los famosos gulag a trabajar, pero misteriosamente lo máximo que cualquiera de esos 12 oficiales pasaron en prisión fueron 7 años, pues nadie curiosamente sabe por qué. En 1956 todos fueron liberados y repatriados a Japón, lo cual algunos creen que significa que estos también negociaron debajo de la mesa, al igual que Shiroishi, y otros que simplemente los dejaron libre porque el proceso fue irregular. Para dar un golpe en la mesa y demostrar que su inmunidad secreta no es de papel, Estados Unidos calificó estas audiencias judiciales de la Unión Soviética como parte de una propaganda comunista, todo para seguir con la mentira de que la Unidad 731 era un escuadrón de prevención de enfermedades. Y lamentablemente la opinión pública mundial se fue de ese lado, pues la gente veía a los americanos como los buenos, cuando en realidad tanto ellos como los rusos tenían la misma ética de salvarle el pellejo a criminales de guerra para su propio beneficio. Estados Unidos hasta hizo firmar un documento de confidencialidad a cada testigo que presenció lo sucedido en Manchuria. De esta manera, los experimentos de la Unidad 731 pasaron a ser prácticamente una leyenda urbana durante décadas. En esta época sí que era fácil silenciar cualquier rumor, hasta que a principios de los 80s, investigadores chinos empezaron a indagar en los horrores sufridos por su pueblo. Y es que hasta ese entonces, China había sido un país pobre al que le había costado mucho adaptarse a los tiempos modernos, por eso su voz nunca había sido escuchada. Pero ahora, con más poder, cada vez más le exigían el perdón a Japón, aunque no sería hasta los años 90, con el fin de la Guerra Fría, que por fin para el mundo empezó a ser una verdad absoluta los crímenes de la Unidad 731. Pero lamentablemente para ese entonces la mayoría de los partícipes de este experimento ya habían fallecido y hecho sus vidas como veteranos condecorados. Shiroishi había fallecido en 1959 a los 67 años producto de un cáncer de garganta. Y para que veas lo que es la vida, hasta ese entonces muchos lo conocían como un ángel, ya que en sus últimos años el señor abrió una clínica de atención gratuita.
A pesar de que varios exsoldados imperiales confesaron los horrores que presenciaron, esta historia no ganó tanta fama como los crímenes del Tercer Reich. Por eso el Museo de la Unidad 731 en Harbin no recibe ni una pequeña parte de la atención que recibe el complejo de Auschwitz. A Japón, por su parte, no le quedó de otra más que aceptar los crímenes de su época imperial, pero los chinos no quedaron para nada contentos porque los japoneses se negaron a dar reparación económica a las víctimas. Hasta algunos los acusan de intentos de destruir las ruinas de la unidad en Manchuria, aún después de la guerra, haciendo de esto una herida que añade aún más tensiones entre estos dos países que no se llevan para nada bien. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo esta historia de un soldado japonés que vivió otro lado de la guerra, y es que se terminó tan paranoico que luchó durante 30 años sin parar. Sí, estaba bien loco, pero no lo culpo,